poltergeist en la historia. Como poltergeist se denomina el fenómeno paranormal que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables. Como tal, se lo califica como un fenómeno de naturaleza violenta que ocurre, según la parapsicología, en lugares encantados o donde existe evidencia de actividad paranormal, y está asociado a fantasmas o entidades vinculadas a una persona muerta en estado de ira, la cual manifiesta su presencia en el mundo físico de esta manera. Los eventos asociados con el poltergeist están todos relacionados con manifestaciones perceptibles de actividad paranormal, como el movimiento de objetos, los ruidos, materializaciones, desaparición de cosas, olores extraños, luces que parpadean o, incluso, ataques físicos. En muchos países son numerosos los casos que forman parte de la cultura de distintos pueblos de la región. Con el paso de los años, las historias se enriquecen en detalles, aumenta el número de personas que dicen haber pasado por experiencias paranormales y aparecen estudiosos que se dedican a investigarlos. La explicación más aceptada para este tipo de fenómenos la dio en 1981 el profesor de psicología de la Universidad de York, James Alcott, quien sostuvo que un hecho paranormal es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. Únicamente se puede explicar mediante la amplia revisión de los principios de base de la ciencia y no es compatible con las percepciones, creencias y expectativas de realidad. Entre los fenómenos poltergeist, se incluyen, por lo general, ruidos inexplicables, movimientos de objetos inanimados, materialización, desaparición de comestibles, olores extraños y ataques físicos. Según la parapsicología, suele ser un fantasma o entidad asociado a una persona muerta. También puede ser causado por telequinesis inconsciente derivada de estrés o tensión emocional. Estos fenómenos llevan reportándose desde principios de la humanidad, en la mayoría de las culturas y países, y es ahora, con la era tecnológica, cuando son registrados en imagen, vídeo o audio. Casos e historias. El caso Enfield. La familia Harper estaba conformada por la madre y 4 hijos que vivían en el barrio Enfield, al norte de Londres, y que en 1977 comenzaron a vivir extraños sucesos. Todo comenzó con una silla que se movía sin que nadie la tocara, pero más pronto que tarde los sucesos aumentaron de intensidad de tal manera, que incluso los policías de la zona buscaron ayuda. Cuando los expertos llegaron se encontraron con una escena atroz. Muchos objetos de la casa se movían sin explicación alguna y parecían querer atacar a las niñas. Una cortina intentó ahorcarlas, mientras que los objetos como la silla y otras fuerzas que solo se podían sentir, las empujaban y lanzaban. Pero seguramente el más alarmante de todos, fue el espíritu que poseía a la más pequeña, que hacía sonar a la niña de 11 años en un hombre adulto. Durante mucho tiempo el caso fue estudiado de cerca sin que nadie pudiera hacer nada. No fue sino el tiempo lo que fue regresando todo a la normalidad. El caso Rosenheim. En una agencia alemana, cierto día comenzaron a ocurrir extrañas cosas con los teléfonos, pues marcaban y sonaban, aunque no hubiera nadie hablando. La compañía habló a la telefónica, pero no se encontró ningún problema. Incluso se cambió el cableado y la compañía, pero todo siguió ocurriendo. Pero no fue hasta después que la cosa comenzó a empeorar, ya que, del molesto pero inofensivo timbrar de los teléfonos, llegaron a pasar cosas mucho más extrañas. Muchas cosas comenzaron a moverse sin sentido alguno, incluso hubo objetos, como los bolígrafos, que de pronto comenzaban a levitar, de lo cual hay fotografía. Lo curioso de este caso es que parece ser el único en donde no hubo presencia de ningún experto en temas paranormales, todos los que fueron llamados a revisar los sucesos eran técnicos en sus áreas. Finalmente, al parecer, se encontró el motivo. Una empleada. Annie-Marie Schnabel fue identificada como responsable luego de que se encontrara con que ella era la única persona que siempre se encontraba alrededor cuando ocurrían esas cosas. Curiosamente, apenas se le acusó y fue despedida, los sucesos cesaron. El caso del baúl del monje. Este caso ocurrió en Madrid, cuando un anticuario se instaló en una vieja casona, los dueños comenzaron a experimentar eventos extraños.
Pero si bien, solo se trataban de cosas pequeñas que se movían de lugar o cosas por el estilo, con el tiempo todo se descontroló afectando a la reputación de la tienda, pues en plena visita de los clientes, de pronto podían salir vasos de vidrio disparados. La atención que recibió el lugar fue tal, que una compañía experta en temas paranormales visitó el lugar. Los investigadores determinaron que el origen era un baúl antiguo de un monje, que el dueño anterior dejó olvidado en el inmueble. Las caras de Belmes. La mayoría de fenómenos paranormales se pueden explicar, pero otros no. Como las caras de Belmes. En Jaén, España, en 1971 aparecieron unas caras muy definidas y reales en el suelo de una casa. Muchas dicen que se trata del fenómeno del siglo y otros dicen que es un fraude. Y podría ser falso, pero a unos metros de profundidad, bajo el suelo de la cocina, se encontraron unos restos humanos, y también se realizaron grabaciones en las que se oyen voces decir: "Eso duele, o queremos irnos de aquí".